Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Les saluda Jos Walker una vez más compartiendo con ustedes un video demostrativo. Bueno, más que demostrativos, vamos a hablar exactamente de la cuestión del embalaje, ¿ok? ¿Qué calidad de embalaje es la que se le aplica aquí, al menos con su servidor? Eh, Dentro de las cuestiones que más la gente comenta al momento de dejar una review o su reseña, su experiencia de compra con su servidor, una de ellas que la gente ha coincidido mucho es precisamente el embalaje, ¿okay? Entonces, ahora sí que vender por internet o el comercio electrónico, pues no es tan fácil como que tomas las fotos, las subes y lo empacas y listo, ¿no? O sea, hay gente que sí lo hace así muy al ahí se va, pero hay personas que lo hacemos diferente, con detalle, que se note precisamente que el vendedor le dedicó tiempo, que al menos se quebró un poco la cabeza en presentarlo bien. Entonces, no nomás con la cuestión del embalaje, sino también con la cuestión del acabado del producto. En este caso, aquí en el canal les he compartido muchos videos, para ser precisos son más de 700 videos de productos, pues bueno, de diversas épocas, generalmente todos 70s, 80s, 90s, incluso hasta de 1920s, 30s más o menos. Ha habido un montón de productos aquí, entonces todos ellos se someten obviamente al mejor fase de limpieza y de detallado. ¿Para qué? Precisamente se someten a esa fase para que en el proceso de fotografía luzca de la mejor manera, porque a mí en lo personal soy muy exigente conmigo mismo. No me gusta que una publicación se vea que el producto tiene polvo, que tiene manchas, que está embarrado de no sé qué, que está oxidado, que está opaco. No me gusta nada de eso. Me gusta que los productos luzcan como si nunca o pocas veces los hayan utilizado. Eso es lo que me gusta ofrecer a mí. Y en la cuestión del embalaje, una de las cosas que me gusta es, o bueno, que yo soy de la filosofía de que cómo me gustaría a mí recibir el producto, ¿ok? Entonces, obviamente, si yo voy a comprar un producto que es caro, o bueno, no necesariamente que sea muy caro, pero sí me gustaría que viniera de una forma pues presentable, bien protegido, y que sobre todo que venga en las condiciones que yo vi en la publicación. Entonces, una cuestión aquí de que la gente, por escatimar material de embalaje, les llegan los productos dañados, con algún detalle, con algún golpe, alguna quebradura, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La otra parte, el comprador, pues mete una inconformidad, y ahí surgen los problemas porque ya no es o ya no llegó como se anunciaba, ¿ok? Y una de las cosas también, son tres cosas aquí que la gente coincide mucho en las reviews. Una de ellas es precisamente la gente quedan pues encantados con el servicio. Esa es una, el servicio es excelente, ¿ok? La segunda, pues la calidad de empaque, y el producto llega exactamente en las condiciones como yo lo describí y como yo lo mostré en el proceso de fotografía. Cuando digo proceso de fotografía, claro, depende mucho también, por ejemplo, si es un producto pues dimensiones grandes, pues lo fotografiamos aquí en esta habitación, en este cuarto, donde pues bueno, aprovechamos la pintura, el acabado blanco que tiene, y eso nos ayuda mucho a que se pueda apreciar mejor por varios ángulos las características del producto que vamos a anunciar. Y ya cuando es un producto más pequeño, que no necesariamente tenemos que estar en una habitación como la que estamos ahorita grabando, pues bueno, lo fotografiamos en un ambiente más reducido. Entonces, todo eso tiene que ver para que la publicación, claro, tenga una mejor impacto, mejor impresión en el cliente. Entonces, por ejemplo,
En el caso del embalaje tenemos varios tipos de cartones. Hay cajas aquí que ya están prácticamente armadas. Son de, por ejemplo, esta que es de un cartón que no está ni muy flexible, no es tan aguadito el cartón como este y tampoco no es tan rígido como este cartón que está acá al fondo. Entonces, esta caja, por ejemplo, está muy suave como para enviar, no sé, algún radio, alguna videocámara en formato 8 milímetros, VHS compact, algo más o menos así, ¿ok? Por ejemplo, esta caja está aquí. Cuando uno hace envíos, tiene esta indicación y uno cuando va a hacer envíos hay que tachar esto, que no se vea, ¿ok? ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque es un aviso que contiene un material peligroso, ¿ok? Entonces hay que tacharlo, hay que ponerle ya sea cartón encima o cinta canela para que no se vea, ¿ok? Así de fácil. Y esta caja, por ejemplo, si yo la voy a tratar de armar, ya no la voy a usar. Esta caja yo ya no la uso para enviar productos. ¿Por qué? Porque ya está doblada y es un cartón que no va a aguantar mucho lo que es el traslado, ¿ok? Entonces este material yo lo voy a usar solamente para recubrir lo que es algún producto y no cualquier producto, porque por ejemplo si es un equipo grande, pesado, ahí no me va a servir de mucho porque el mismo peso del producto va a vencer o va a perforar esa caja que vieron. Entonces no me sirve para todos los casos, ¿ok? Por ejemplo, esta caja que ven aquí, esta caja es muy pero muy resistente. La caja que transportan garrafas o botes de aceite es bastante recomendable por su dureza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando uno va a enviar productos como lo que son amplificadores, reproductores de DVD, VHS, es altamente recomendable ya que es un cartón bastante rígido y va a soportar muy bien lo que son los impactos. El tipo de embalaje que yo le doy a los productos es muy especial, Por ejemplo, mira, vamos a poner aquí el ejemplo. Está este amplificador, vamos a ponerlo. Todo producto que se exhibe aquí en el canal, terminando de hacer su video demostrativo, termina de esta manera, siendo emplayado para que no se vaya a contaminar de lo que es polvo, humedad, no sé, insectos de esos que se forman ahí en la humedad o en los productos que llevan mucho tiempo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces lo emplayamos muy bien para que quede aislado de cualquier factor contaminante ambiental y queda en espera para ser embalado correctamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo utilizo dos pasos o le doy dos pasadas. La primera es con un cartón de lo que sería un cartón yo le llamo un cartón flexible. Estos mismos nos va a servir. Ok, este es un ejemplo por decir algo. Este cartón es solamente un fragmento de unas cajas, pero grandes. Estamos hablando de unas cajas de que serán como tres pies por 3 pies, ok, 3 pies por 3 pies más o menos, casi metro por metro de largo, y son cajas pues grandes que cargan bultos, así puede ser de ropa, pueden ser de otros productos, pero en volumen. Eso es un cajonón grande, ok. Entonces el cartón, este tipo de cartón, a pesar de que ustedes lo ven aquí en la imagen como que no puede ser muy grueso, pero si tú lo aprietas vas a sentir que está como acolchonadito, ok. Es curioso porque se siente, o sea, no se siente tan duro como el de la caja esta de aceites de Castrol, pero sí se siente, o sea, sí lo puedes trabajar, lo puedes moldear, cortar, maniobrar muy bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando vamos a empacar este tipo de productos,
La primera capa, obviamente, es su celofán. Luego sigue lo que es el cartón flexible o semirrígido. Okay. Una pasada a todas sus caras, sobre todo lo que es esta parte. Esta parte es muy importante ponerle mayor atención, todos estos ángulos, todas estas esquinas, porque durante el trayecto es donde más puede sufrir daños. Entonces hay que proteger bastante bien toda esta parte con este cartón, que es muy recomendable. ¿Okay? Todos los ángulos, todos los lados, base, todos laterales, todo. ¿Okay? Ya aplicamos entonces el cartón, simulando que ya estamos aplicado el cartón. Se viene una segunda pasada de emplaye, así bien estirado para que apriete, quede bien así estirado, ¿okay? Bien rígido también, bien tenso. Después, ya que el cartón está bien emplayado, viene lo que es una segunda pasada de cartón, que es en este caso esta hoja en este caso son hoja de caja de aceite. Entonces este cartón es la etapa final, o el paso, bueno, es la semifinal, ya que recuerden que va a tener este cartón pero emplayado, va a agarrar firmeza, va a tener tensión. Viene este cartón encima, por cuestiones de, por ejemplo, de seguridad y también de restricción de la misma servicio de paquetería y las políticas de envío, se recomienda bastante ponérselo, pero del lado interno, es decir, donde no se vean todas estas letras que es de aceite. Lo tienes que cortar y ponerlo así que quede como se está observando esta hoja, sin nada de indicaciones, ya que por ejemplo si el equipo se va vía aérea y ven que el cartón es de, por ejemplo en este caso, contenido de aceite automotriz, entonces no te va a permitir que lo envíes vía aérea por cuestiones de seguridad. En cambio, si se va por medio terrestre, no hay ningún problema, puede llevar indicaciones, como en este caso, mira, aquí está otro ejemplo de una caja que trae indicación de material peligroso o explosivo, como lo ves aquí, bueno, y simula un tanque aquí de gas, que es un tipo de gas, el freón refrigerante. Entonces, si tú por ejemplo vas a enviar un paquete y es vía aérea, tú armas esta caja y la dejas tal cual como se ve, no te lo van a aceptar porque trae la leyenda de que es un gas peligroso, okay, explosivo. Entonces también viene aquí que es un freón refrigerante, latas, etcétera. Entonces no te lo van a permitir. Esta caja, ya sea que le tienes que tapar todo esto o la tienes que armar, pero del lado interno, ¿okay? Entonces, bueno, en este caso vamos a darle una segunda pasada, como había dicho, con el cartón, que es ya el rígido. Y por último, ya que le diste una pasada con este cartón, le vas a dar una tercera ronda de emplaye, y ese emplaye va a quedar bien lo mejor tenso que puedas. Entonces, sumando la consistencia de este tipo de cartón junto con el cartón automotriz y más aparte todas las pasadas de emplaye que se le dieron, el paquete va a quedar prácticamente como si fuera un costal de box. Prácticamente lo puedes golpear y no va a pasar nada, ¿ok? Va a quedar de una forma bastante resistente, pero es precisamente por el tipo de producto que estamos tratando, en este caso lo que es un amplificador antiguo, o bien puede ser un reproductor combo, grabador, etcétera, ¿okay? Aún así, con todas estas medidas y pasos de emplaye, de embalar los productos, puede darse el caso que de repente lleguen con algún problema. ¿Por qué? Porque son productos electrónicos, son productos antiguos y no están susceptibles de pronto tener algún problema durante el traslado, ¿ok? Pero esa es una de las cuestiones que siempre tenemos cuidado aquí
el envío de productos, ¿ok? Por ejemplo, esta es otra caja que bien me puede servir tanto para envolver o forrar algún producto, o si es un producto ligero, pues puede ser unos audífonos, caben sin ningún problema aquí, se va bien. A los audífonos, obviamente una pasada de burbuja, y si no se tiene burbuja, se puede utilizar ya sea este tipo de cartón, el que es semirrígido, o puedes darle, si quieres estar todavía más seguro, este cartón que es muy duro, ¿okay? Porque es cartón que transporta garrafas y botes de aceite. Entonces ellos usan un cartón bastante rígido para evitar que todas esas botellas se vayan a derramar o causar algún daño, ¿okay? Aquí tenemos, por ejemplo, otro cartón que también es de aceite lubricante automotriz, pero este cartón no tiene la dureza como el que les mostré hace unos momentos de Castro. Este cartón sirve, por ejemplo, como para envolver películas, pueden ser algún producto pequeño, alguna cámara Polaroid, ¿qué otra cosa? Algún radio, ¿qué otra cosa puede ser? Algún Walkman de CD, cassette, etcétera. Cualquiera de esas cosas. Entonces depende mucho el cartón. Aquí hay otro cartón también. Este cartón es como que ligero, es un poquito acolchonado también, sirve para amortiguar muy bien, para evitar que vaya a llegar golpeado el equipo. Okay. Entonces, otra de las cuestiones también, por ejemplo, cuando vamos a guardar o vamos a echar un producto en la caja, siempre procuro que quede sobrado, que no quede exactamente justo. ¿Okay? ¿Qué pasa si queda justo? Bueno, pues durante el trayecto le van a lanzar algo pesado. Entonces, por ejemplo, le lanzan algo pesado, se dobla el cartón y como no tiene espacio al interior, va a chocar contra el equipo y el que va a absorber todo el golpe va a ser precisamente el equipo. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo mandamos este equipo y no le damos así como que un espacio, le va a caer de golpe. ¿Okay? Entonces, no es recomendable. Por ejemplo, si vamos a mandar un Walkman de CD, igual se puede meter aquí, pero tampoco, o sea, no se presta mucho porque es una caja muy grande pues para el Walkman. Entonces pueden pensar que estamos mandando otra cosa en lugar de. Entonces esta cuestión del emplaye, de la embalada de productos, es todo un arte, como había dicho nuestro amigo Manuel. Saludos, Manuel. De hecho, este video fue precisamente porque me comentabas del empaque de los productos. Entonces, sí, empacar tiene su chiste, no es así como que, ay, sí, lo voy a meter en una caja y listo, ¿ok? Recuerda, es cómo te gustaría a ti recibir el producto, ¿ok? Entonces, a mí me gustaría recibir el producto correcto, lo mejor posible. Entonces por eso tengo que tener el mayor cuidado posible con estos equipos, darle la mejor protección, el mejor empaque posible para que lleguen exactamente como lo acabo de anunciar. Por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, mira. Voy a poner, aquí en escena voy a poner un estéreo. Este estéreo, por ejemplo. Ese estéreo, pues claro, es valioso. Entonces tiene estas partes aquí de plástico que si no tienes cuidado de empacarlos va a llegar hecho pedazos los laterales y ya no van a poderlo afianzar bien donde va. Entonces aquí tenemos esta caja que es también de Castrol, es dura, tiene buena dureza, no tanto como la que habían visto antes, pero sí sirve para lo que es por ejemplo, si vamos a enviar una videocámara o puede ser una cámara Polaroid también, queda perfecto, le sobra bien. Ok, entonces vamos a, por ejemplo, meter este estéreo aquí. El estéreo lo metemos y ahí, por ejemplo, casi le da bien. Okay. Casi, le falta poquito para cerrar.
Entonces, esta caja, por lo visto, no es tan recomendable para este equipo, debido a que, bueno, el espacio está muy justo. Vamos a meterlo así. Y aquí, por ejemplo, ahí se puede ver que a los costados, mira, está muy justo. Acá también está muy justo. Entonces, cualquier objeto que lancen encima de él corre el riesgo de que se vayan a quebrar esas pestañas donde se atornilla. Entonces, esta caja, por ejemplo, ahí cierra bien. Mira, ahí cierra perfecto, pero el único inconveniente que le veo es los laterales. Ok, entonces, por ejemplo, si le cae algo pesado aquí, golpea, puede darse el caso que se quiebren las pestañas que están a los laterales y ya no llega bien el producto, la persona se va a molestar, me va a dar una mala calificación, etc. Entonces, por más, por ejemplo, que esta caja me guste, no la puedo usar. O bueno, sí la puedo usar y la puedo meter en otra caja más grande. Vamos a poner un ejemplo, no necesariamente que tenga que ser en esta caja, pero por ejemplo vamos a usar esta grandota de Castrol, ok, y vamos a meter esta cajita con el estéreo, vamos a meter aquí, ok, ahí está. Entonces, ya cerrada. Recuerden que tenía problema con lo que son los laterales, entonces aquí ya estamos teniendo un margen de espacio en cada lado. Si a esos espacios le metes pedacera de cartón o bueno, burbujas sí puede ser, pero no es así tan efectivo, porque con el peso del mismo paquete se va a reventar y no va a servir de nada. Entonces lo más recomendable es meter pedacera de cartón, por ejemplo, de esta caja que habíamos dicho en un principio. Esta ya no me va a servir para caja, entonces solamente va a servir para pura pedacera, y la pedacera va a servir precisamente como amortiguador en ambos lados, va a amortiguar en cada lado para que el paquete no vaya así golpeándose o campaneándose de un lado para otro, y listo. ¿Okay? La cajita esta la puedes cerrar, que sería un extra. Entonces, preferentemente yo soy de la idea de mejor, no le hace que se vaya una caja más, no le hace, gasta una caja más, pero va a ir más protegido, y acá a los lados relleno de cartón, acá también puede ir un poquito más de cartón, lo más aislado que puedas de cartón, de pedaceras, para que el paquete no se vaya golpeando tanto el interior. ¿Okay? Más que todo si es un producto como lo es en este caso, lo es un estéreo de carro moderno. ¿Okay? Entonces, así por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en lo que son los empaques y ver exactamente cuál cartón te sirve para cada cosa. ¿Okay? Y aquí al momento de empacar también hay que saber las leyendas que trae la caja. Entonces, por ejemplo, en este caso, si este equipo se fuera terrestre, no hay problema, lo podemos dejar tal cual con las leyendas, pero si se va volado aéreo, hay que tapar todo esto, porque en aéreo no permite el envío de líquidos de ningún tipo, líquidos combustibles, de ese tipo de aceites. Okay, entonces, bueno, pues esto es una probadita así nomás de lo que es el embalaje aquí con su servidor. La verdad, tenemos muchos tipos de cartón, y el empaque es muy importante, ya que si fallas en el empaque, pues lo más seguro es que vaya a llegar el equipo mal y todo se vuelva en un dolor de cabeza. ¿Okay? Bueno, pues ahora sí llegamos al final de este video, espero les haya sido de utilidad, y si es así, no se olviden por favor de darle un like, compartan, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones. Saludos para mi amigo Manuel Valderrama, saludos. Y pues ya ves, no toda la gente le pone las mismas ganas de empacar así, simplemente avientan
el producto tal cual, ahí cabe en la caja, o sea, ahí cabe y pues la caja cierra bien, entonces así lo mando. Entonces no puedes saber cómo lo traten en el trayecto y lo dañan y el problema va a ser para el vendedor. Okay. Pues ahora sí nos vamos. Muchas gracias por haber asistido a este video. Si les gustó, denle un like, comenten, suscríbanse, compartan y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Yo soy Gus Walker, me da mucho gusto estar con ustedes, mostrándoles aquí un poquito de cómo se hace el proceso de embalaje para los productos. Y bueno, esa es la seguridad, la calidad que ofrecemos en empaques. Todos los productos siempre han llegado muy bien. De hecho, una vez envié un recibidor antiguo, muy viejito, por vía Correos de México, por vía Mexpost, y al final llegó en excelentes condiciones. Y vaya que traía un panel, un display de cristal, era de vidrio y llegó intacto, todo perfecto. Pero pues así fue el refuerzo que le dimos antes de enviarlo. Entonces siempre es como me gustaría a mí recibir el paquete. Esa es la filosofía que le aplico aquí a la cuestión del empaque. ¿Okay? Bueno, pues ahora sí ya, finalmente nos vamos. Muchas gracias, saludos a todos, que estén muy bien. Yo soy Gus Walker, nos vemos. Saludos, bye bye.